Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, cotilleos de famosos y por supuesto, a desentrañar los misterios del corazón de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hoy vamos a hablar de una bomba que ha explotado en el universo turco, la supuesta llamada de Can Yaman a Mehmet Özdemir después de unas confesiones, digamos, interesantes, por parte de Francesca Chillemi. ¿Preparados para el drama? Porque yo sí. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman los dramas turcos tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todos los chismes, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se perderán nada de nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La verdad es que esta historia tiene tantos giros y vueltas que podríamos escribir un guión para una telenovela. Pero vamos a intentar poner un poco de orden. Para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, específicamente a la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Todos recordamos la química explosiva que tenían en la serie Erkenci. Era evidente que no solo había una buena conexión profesional, sino que también había algo más allá de la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y aunque ellos nunca lo confirmaron oficialmente, las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a que estaban enamorados. Fue una época dorada para los fans, que soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la historia no tuvo un final feliz. De repente la relación se enfrió, los rumores de distanciamiento comenzaron a circular, y finalmente cada uno siguió su camino. Mehmet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque como ya sabemos, ese matrimonio tampoco duró. Y Can ha tenido varias relaciones desde entonces, incluyendo su compromiso fallido con Dilekta Leotta. Ahora bien, ¿dónde entra Francesca Chillemi en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Francesca Chillemi es una actriz italiana que compartió pantalla con Can Yaman en la serie Viola come il mare. Durante la promoción de la serie, y a pesar de que Francesca está felizmente casada, hubo algunos comentarios y actitudes que levantaron sospechas sobre la posible existencia de una química especial entre ella y Can. Nada escandaloso, pero suficiente para que los fans empezaran a elucubrar. Pero la verdadera bomba explotó hace poco cuando Francesca Chillemi, en una entrevista, hizo unas declaraciones que muchos interpretaron como una confirmación implícita de que si había algo más que amistad con Can Yaman. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque no quiero caer en el sensacionalismo, pero básicamente insinuó que había una conexión muy fuerte entre ellos y que habían compartido momentos muy íntimos, aunque recalcó que todo había sido dentro de un marco profesional y de respeto. Claro, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Los fans de Can y de Mehmet, que nunca han perdido la esperanza de una reconciliación, se volvieron locos. Empezaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada de Can y Francesca, buscando pruebas de que realmente había habido algo más. Y fue entonces cuando surgió el rumor de la supuesta llamada de Can Yaman a Mehmet Özdemir. Según fuentes cercanas a la prensa rosa turca, Can, al enterarse de las declaraciones de Chillemi, se puso en contacto con Mehmet para darle explicaciones y aclarar cualquier malentendido. Al parecer Can estaba preocupado por cómo podrían afectar esas declaraciones a Mehmet, especialmente teniendo en cuenta su historial y la fuerte conexión que siempre han tenido. Obviamente no hay confirmación oficial de esta llamada. Ninguno de los dos ha hablado al respecto. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que las palabras. Y el hecho de que ni Can ni Mehmet hayan desmentido el rumor ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir es mucho más compleja de lo que pensamos. A pesar de que han pasado años desde que terminó Erkenci, y a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, parece que todavía hay un vínculo muy fuerte que los une. Quizás sea solo amistad, quizás sea algo más. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta historia nos demuestra una vez más que el amor, en el mundo del espectáculo, es un terreno movedizo, lleno de sorpresas, de giros inesperados y, sobre todo, de mucho drama. Y nosotros, los fans, estamos aquí para disfrutarlo al máximo. Y hasta aquí el chisme del día de hoy. Hemos hablado de las confesiones de Francesca Chillemi, de la supuesta llamada de Can Yaman a Mehmet Özdemir,
y de la eterna pregunta, ¿hay posibilidades de reconciliación entre ellos? La verdad es que no tenemos respuestas definitivas, pero sí tenemos mucho salseo para analizar. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Creen que Can realmente llamó a Demet para darle explicaciones? Y lo más importante, ¿siguen teniendo esperanzas de verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo para poder traerles más chismes, más dramas turcos y más contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliando el salseo, análisis detallado y especulaciones jugosas asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Que la función no ha terminado. Todavía queda mucho que desmenuzar en este drama turco de la vida real. Porque, seamos sinceros, una simple llamada telefónica no es suficiente para satisfacer nuestra sed de salseo. Así que pongámonos nuestras gafas de detectives y vayamos más allá. Primero vamos a profundizar en la figura de Francesca Chillemi. Esta mujer no es ninguna novata en el mundo del espectáculo. Ex Miss Italia, actriz consagrada y madre de familia, Chillemi siempre ha mantenido una imagen pulcra y profesional. Por eso sus recientes declaraciones han sorprendido tanto. ¿Qué la llevó a insinuar algo más allá de la amistad con Can Yaman? ¿Fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Un desliz involuntario fruto de la presión mediática? ¿O, como algunos sospechan, una forma sutil de llamar la atención de Can? Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, lo suficientemente ambiguas como para generar controversia, pero lo suficientemente vagas como para evitar una acusación directa. Habló de conexión profunda, de momentos especiales y de una química innegable. Pero insistió, todo dentro de los límites del respeto y la profesionalidad. ¿No se está tomando el pelo? ¿O realmente hubo algo más que no se atreve a confesar abiertamente? Aquí es donde entra en juego el factor Can Yaman. Este hombre, con su atractivo irresistible y su fama de galán, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma es innegable y su capacidad para conectar con sus compañeras de reparto es una de las claves de su éxito. Pero, ¿es Can un simple seductor inofensivo o un maestro del coqueteo que juega con los sentimientos de las mujeres? Recordemos su relación con Diletta Leotta. Un romance fugaz y apasionado que terminó de forma abrupta, dejando a todos con la boca abierta. Se habló de celos, de ambiciones profesionales y de diferencias irreconciliables. Pero, ¿fue esa la verdadera razón de la ruptura? ¿O hubo otras mujeres en la vida de Can que pusieron en peligro su compromiso? Y ahora, volvamos a Demet Özdemir. La eterna pregunta que ronda la cabeza de todos los fans, ¿sigue habiendo amor entre ellos? Erkenci fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. Su química en pantalla era palpable y la historia de amor entre Can Divit y Saneman traspasó la pantalla para convertirse en un objeto de deseo para millones de personas. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más complicada. Los rumores de peleas en el set, de diferencias creativas y de agendas incompatibles comenzaron a minar la relación. Y de repente el cuento de hadas se desmoronó. Demet se casó con Ozan Koç y Can inició una serie de romances pasajeros. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans. A pesar de los años y de las nuevas relaciones, el recuerdo de Can y Demet juntos seguía vivo en la memoria de todos. Cada interacción, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa, buscando señales de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la supuesta llamada telefónica. Si realmente existió, ¿qué se dijeron Can y Demet? ¿Fue una simple conversación para aclarar malentendidos? ¿O fue un reencuentro cargado de emociones reprimidas? ¿Le confesó Can a Demet que las palabras de Chillemi le habían afectado profundamente? ¿Le pidió perdón por cualquier daño que pudiera haberle causado en el pasado? ¿Le insinuó que aún siente algo por ella? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que está claro es que esta llamada,
real o inventada, ha reavivado la llama de la esperanza para los fans. Y ha puesto de manifiesto que la relación entre Khan y Demet sigue siendo un tema sensible para ambos. Asterisco asterisco más allá del rumor, el impacto en sus carreras y vidas personales asterisco asterisco. Pero no todo es salseo y especulación. Este drama también tiene consecuencias reales para las carreras y vidas personales de los involucrados. Las declaraciones de Chillemi, la supuesta llamada de Khan y las reacciones de los fans pueden afectar su imagen pública, sus futuros proyectos y sus relaciones sentimentales. Para Francesca Chillemi, este escándalo podría ser un arma de doble filo. Por un lado, ha generado una gran atención mediática y ha impulsado la promoción de Viola come il mare. Por otro lado, ha puesto en peligro su imagen de mujer casada y madre ejemplar. ¿La perdonará su marido por estas insinuaciones? ¿Le pasará factura a la industria del espectáculo por romper las reglas del juego? Para Can Yaman, este drama podría ser una oportunidad para reinventarse. Después de varios fracasos sentimentales y de algunos proyectos que no han terminado de cuajar, Can necesita desesperadamente un éxito que lo impulse de nuevo a la cima. ¿Podría una reconciliación con Demet ser la clave para recuperar el cariño del público y relanzar su carrera? Y para Demet Özdemir, este escándalo podría ser un recordatorio de su pasado. Después de un matrimonio fallido y de varios intentos por encontrar la felicidad, Demet necesita estabilidad y tranquilidad. ¿Estará dispuesta a abrir de nuevo su corazón a Can, a pesar de los riesgos que implica? ¿O preferirá seguir adelante con su vida y buscar el amor en otra parte? En definitiva, este drama turco de la vida real es mucho más que un simple chisme de famosos. Es una historia de amor, de desamor, de ambición, de celos y de segundas oportunidades. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad del mundo del espectáculo. Así que, mis chismosos, sigamos disfrutando de este salseo con moderación. No nos dejemos llevar por las especulaciones y respetemos la privacidad de los involucrados. Pero al mismo tiempo, no perdamos la esperanza de ver un final feliz para esta historia. Porque al fin y al cabo, todos amamos un buen drama turco, ¿verdad? Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ni un detalle de este culebrón. Besos y abrazos.